¿verdad? Ya avanzado en lo que es el marco teórico, y entonces más bien lo que se ha hecho o lo que se está haciendo en el marco teórico es una forma de explicarlo, ¿no? Entonces me voy a permitir a compartir el trabajo de los compañeros, ¿verdad? Grupo 1. Bueno, aquí tenemos 25 láminas, ¿verdad? Descontando la lámina de la bibliografía y descontando la carátula, ¿verdad? Nos quedan 24. Entonces, yo voy a llamar, ¿verdad? En este caso, el líder del equipo 1, ¿quién es? Hola. Soy yo, doctora Valentina Mero. Valentina Mero, ya, líder del equipo. Y del segundo equipo es la niña Chala. ¿Y Barresueta está? Barresueta, hello. Cabe señalar que los estudiantes que no están presentes, pues no tienen calificación en la exposición, pero esto no quiere decir que ellos se van a quedar con 0. Ellos se pueden añadir, no las dos personas que han faltado ahora, ¿verdad? En el mismo equipo, porque si no el equipo se nos crece demasiado, ¿no? Pero sí tienen que buscar con los compañeros a qué equipo se adhiere. Esa es la facilidad que yo les doy a los chicos, ¿sí? Pero no me pidan que les haga poner una nota de cuando no han estado presentes, ¿sí? Barresueta tampoco está. Ya. Bueno, como somos bastante, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, menos 2, 10. Yo le voy a pedir a Valentina que escoja a 2 compañeros de su equipo para que expongan uno expone unas láminas y el otro expone otra lámina, y a la niña Chalá, ¿verdad? Que también escoja 2 compañeros, pero se juegan la nota de cada uno de ustedes. Entonces empezamos con el equipo 1. Valentina, ¿con quién nos vamos? Voy a exponer primero yo y luego mi compañera María Elisa Moreira. Ok. Nos vamos. Eso me gusta, Valentina, de usted. Usted es la líder y siempre saca, dice, la cara por el equipo. Ya. Entonces vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. ¿Sí? Buenos días, compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo 1 y el 2, que vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Bueno, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable. Depende esto de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de estudio, la complejidad misma de la idea y la existencia de estudios antecedentes, también el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que se obtengan. Para esto, antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos. Entonces, de esta manera, para que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Un problema planteado correctamente está resuelto en parte, ya que a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz de no solo conceptuar el problema, sino también describirlo en forma clara, precisa y accesible.
En ocasiones el investigador sabe lo que quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás. Entonces aquí tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir sus pensamientos e ideas a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren de la colaboración de varias personas. La siguiente. Ya, espérate, Valentina. Macías Bravos Schneider. Dígame, doctora. A ver, Schneider, ya hemos escuchado a Valentina lo que nos decía, ¿verdad? Cómo se plantea un problema de investigación. Yo quiero que me diga lo que usted entendió, pero que no me repita lo que me dijo Valentina, sino que lo haga con sus propias palabras. ¿Qué entendió? O sea, entendí que en el planteamiento del problema, más bien es como se estructura bien lo que es la idea de nuestro tema. Y es que, o sea, el problema de investigación, o sea, usted nos había explicado que ahí se respondían varias preguntas, principalmente qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto de investigación. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esa idea clara, o sea, esa idea la tenemos, pero hay como que afinarla y seguirla estructurando para que quede de una buena manera que pueda responder a todo a nuestro trabajo que vamos a hacer en un futuro. ¿Ya? Eso es, Sí, sí, se afina la idea. es verdad, Snyder, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿se acuerdan que, bueno, que a lo mejor el tema de ustedes no surgió de una idea, ¿no? Porque ustedes revisaron, en este caso, el manual de investigación del ministerio, ¿no? Y ustedes escogieron el tema, ¿verdad? Y revisaron, ¿se acuerda que llenamos la matriz en Excel, ¿verdad? Con la literatura que podríamos haber encontrado. Entonces nosotros decimos, bueno, sí hay literatura para este tema, a nosotros también nos gusta el tema y podríamos avanzar, ¿no? Y que lógicamente cuando dice cuán familiarizado está el investigador con el tema de estudio, para eso nosotros hacemos la bibliografía, nosotros leemos. Porque supóngase que yo les diga a ustedes, por decir al grupo de Snyder, que es el equipo 7, yo le diga, a ver, usted me va a hacer sarcopenia. Y de pronto usted me dice, pero doctora, yo no sé ni siquiera qué es sarcopenia y por qué yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso se les dio, ¿verdad? Esa libertad de que ustedes en equipo revisaran las guías de investigación del MSP y ustedes escogieran el tema, que hubiera más literatura, que se identificaran y yo sé decir que amen a su tema, ¿verdad? Y lógicamente que eso también va a depender del empeño que pongan ustedes como equipo de investigación, ¿sí? Y nosotros podríamos, por eso el trabajo es en equipo, ¿no? Bueno, vamos a revisar los antecedentes, se me ocurre de cefalea y algo más, ¿verdad? Vamos a revisar todos los antecedentes que hay de esos estudios de cefalea. Y también lo que yo sé decir, que nosotros tenemos que ser creativos, ¿no? Y como ya lo dijo usted, Snyder, pues lógicamente nos planteamos interrogantes, ¿verdad? Y a su vez nos respondemos nosotros hipotéticamente esas interrogantes. Es como cuando nosotros hacemos los objetivos, ¿no? Entonces nosotros decimos, de estos objetivos yo quiero alcanzar estos resultados. ¿Y qué quiere decir? Que esos son los resultados esperados. Pero cuando ya hemos hecho la investigación, ¿verdad? Esos resultados que nosotros obtenemos de la investigación no pueden estar tan lejanos de los resultados esperados, porque si nosotros planteamos y hacemos un buen planteamiento, hacemos unos buenos objetivos y analizamos los resultados esperados, ¿verdad? No pueden alejarse demasiado, ¿sí? Gracias, Schneider. Continuamos, Vale. Ya, existen criterios para plantear un problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, es decir, pueden ser características o atributos de personas, fenómenos, organismos, eventos, hechos, que es lo que se va a investigar, ya que estos pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. También el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona un evento con otro?
Y por último también el planteamiento debe de implicar cuál es la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime ni el alma son observables. Entonces, se debe trabajar siempre con aspectos que sean observables y medibles con la realidad. La siguiente. Sí, espérate, Valentina. Vamos a ver. Soledispa Diana. Diana Soledispa. A ver, Diana. Nosotros sabemos que ya hemos estudiado desde el semestre anterior las variables, ¿no? Pero ¿cuáles son esas variables? Ya nos habló Valentina, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos variables que por lo general salen del tema del proyecto de investigación? Cualitativa y cuantitativa. No. ¿Cuáles son las variables que nosotros debemos de identificar en el tema de investigación? Ya nosotros lo hemos dicho, un montón de veces. La dependiente y la independiente. La variable dependiente e independiente, ¿verdad? Eso es lo que sale del tema de investigación. Lógicamente que cuando nosotros ya comenzamos a desglosar los efectos y las causas, ¿verdad? Ahí nos pueden salir variables cualitativas, nos pueden salir cuantitativas, nos pueden salir variables independientes. Pero realmente las que nosotros conseguimos o la obtenemos en el tema es la variable dependiente y la variable independiente. Gracias, Diana. Continuando, ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y están relacionados entre sí. Están los objetivos que persigue la investigación, también las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Más adelante le vamos a detallar todas. La siguiente. Ya, un poquito, Valentina, aquí te voy a interrumpir, ¿verdad? Esto que nos acaba de decir Valentina, ¿verdad? Es que todo debe de ir en relación. Por ejemplo, yo no puedo tener un tema que quiera investigar cefalea tensional y no puedo, y obvio que mis objetivos tienen que estar dirigidos sobre cefalea tensional. Cuando nosotros hacemos las preguntas de igual manera, o sea, todo va relacionado con el tema, todo va relacionado con el planteamiento del problema, todo va relacionado con los objetivos, ¿verdad? Y cuando vamos a evaluar, pues lógicamente todo va relacionado. Por ejemplo, en la justificación, si mi tema es cefalea tensional, yo no puedo poner que se justifica porque se necesita comprender la tasa de actividad física en los estudiantes tal. No puedo, yo no puedo poner, ¿verdad? Porque mi tema no es actividad física, mi tema es cefalea, entonces se justifica porque se quiere conocer la prevalencia de cefalea que padecen o el tipo de cefalea que padecen los estudiantes para, con los resultados obtenidos, elaborar una propuesta de alternativas para convivir con la cefalea o para disminuir la sintomatología de la cefalea, ¿verdad? Si yo tengo cefalea, todo tiene que ir con cefalea. Y lógicamente cuando hablamos de la viabilidad, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ver que ese proyecto que nosotros nos estamos planteando sea viable, ¿sí? Porque si no es viable, entonces no lo podemos hacer. Viabilidad, que haya bibliografía, contemos con las personas que vayan a hacer las encuestas, contemos con el grupo objetivo, entre otras, ¿sí? Con respecto a los objetivos de investigación, en primer lugar es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos
Con una investigación se busca ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe de mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ellos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Con respecto al realismo, es decir, que sean susceptibles de alcanzar. Entonces, los objetivos en sí son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo, y al redactarlos es habitual utilizar el verbo en infinitivo. Sí, un poco, Valentina, ¿verdad? Voy a añadir algo, ¿no? Cuando nosotros decimos que los objetivos deben ser claros, medibles y observables, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos medir esos objetivos? ¿Cómo los podemos observar? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros planteemos el instrumento, ¿verdad? El instrumento puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, ¿verdad? O puede ser un test. Entonces nosotros tenemos que hacer las preguntas, ¿verdad? Si yo he puesto que quiero investigar prevalencia, yo tengo que poner 1, 2, 3 preguntas que me ayuden a obtener esa prevalencia de cefalea, ¿verdad? Si yo tengo que estudiar hábitos alimenticios, yo tengo que poner en el instrumento preguntas que me respondan a ese objetivo. Es decir, cuáles son los hábitos alimenticios del grupo objetivo, independientemente de quién sea, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que tener cuidado con el instrumento. Cabe señalar que yo les había dicho, ¿verdad? Que hay muchos instrumentos, pero que a lo mejor todo ese instrumento no nos lleva a probar todo lo que queremos probar, ¿no? Entonces, no se debe hacer, pero en este caso podríamos hacer un híbrido, ¿no? Agregar esas preguntas que nos hacen falta. Y en la metodología nosotros explicamos, ¿verdad? Que se formó un híbrido. Supóngase que ustedes tengan 5 instrumentos y ustedes ven que el instrumento 1 les llega a probar esto, pero no le aprueba el objetivo 2. Entonces acuden a otro instrumento y de pronto ustedes ven que del segundo instrumento hay 3 preguntas que les va a servir para aprobar el segundo objetivo. Y así sucesivamente. Entonces eso hay que dejar claro, ¿no? Que se hizo un híbrido por decir, de 3 instrumentos. El primero que se aplicó en una investigación en España que quería averiguar esto. El segundo se aplicó en una investigación de Chile y el tercero en una investigación de Argentina cuyo objetivo era lo otro. Entonces, para la facilidad del trabajo, pues hubo que hacer un híbrido, es decir, unir los caracteres que nos vaya a servir para probar los objetivos. ¿Sí? Valentina, ¿cuántas láminas has puesto? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gracias, Valentina. Entonces continuamos con la otra compañera que usted dijo. Vale. Sí, con María Elisa Moreira. Ya, María Elisa Moreira. Sí, doctora. Por favor, continúe. Bueno, entonces continuando con la pregunta de investigación, sabemos que además de definir los objetivos concretos de la investigación, va a ser conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se va a estudiar. Hacerlo en forma de preguntas va a tener la ventaja de poderlo presentar de manera directa y de esta manera minimizar la distorsión. Entonces, con frecuencia se utilizan preguntas de investigación con términos como de qué, por qué y cómo. No siempre en la pregunta o las preguntas se va a comunicar el problema en la totalidad con toda la riqueza y contenido, porque a veces se formula solamente el propósito del estudio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las preguntas deben resumir lo que va a ser la investigación. Entonces, las preguntas generales deben aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y así sugerir actividades que sean pertinentes para nuestra investigación.
las preguntas que son demasiado generales no van a conducir a una investigación concreta, por lo que vamos a tener que acotar como, por ejemplo, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? O cómo afecta el fuego al concreto. O sea, este tipo de preguntas se tienen que realizar. Y estas van a ser más bien como ideas iniciales que van a ser necesarias refinarlas y precisarlas para que guíen el comienzo del estudio. Con respecto a las preguntas, también hay que tener en cuenta que sean demasiado generales, ya No que sea. en su lugar deben, sí, que no sean generales, porque en su lugar deben plantearse preguntas que sean más específicas, como por ejemplo, se mencionaba en el libro, el tiempo que las parejas dedican a evaluar la relación, que si está vinculado con el tiempo que perdura el matrimonio. Este sería un contexto particular, por ejemplo, escogiendo parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y que viven en los suburbios de una determinada ciudad. Entonces, cuantas más precisas sean las preguntas, más fácilmente se van a poder responder. Y esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo con nosotros como estudiantes que iniciamos en la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la justificación de la investigación, además de los objetivos y las preguntas que ya hablamos, va a ser necesario justificar el estudio mediante la exposición de las razones por las cuales vamos a realizarlo, es decir, el para qué del estudio y el por qué. Y bueno, en sí, la mayoría de las investigaciones, como sabemos, se van a ejecutar con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por el capricho de una persona. Este propósito que tenga el investigador debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique la realización del trabajo, ¿no? Entonces, además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que va a tener realizarla. La siguiente. No, perdón. Ahí mismo están unos criterios que son para evaluar la importancia potencial de una investigación. Entonces, como una investigación llega a ser conveniente por diferentes motivos. Como es que tal vez ayuda a resolver algún problema social o a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Es posible establecer ciertos criterios para poder evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales deben ser flexibles. En este cuadrito se ven algunos de estos criterios, como es la conveniencia, es decir, qué tan conveniente es la investigación, o sea, para qué sirve. Otro punto es la relevancia social, cuál es la trascendencia para la sociedad, quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación y de qué modo. Es decir, en resumen va a ser qué alcance o proyección social va a tener la investigación. Otro criterio son las implicaciones prácticas, es decir, si esto va a ayudar a resolver algún problema real o si tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Otro criterio son el valor teórico, es decir, que si con la investigación se va a llenar algún vacío de conocimiento, que es lo que siempre se busca, ¿no? Si se podrá generalizar los resultados a principios más amplios, si la información que se obtiene puede servir para realizar o apoyar alguna teoría, y si de esta investigación pueden surgir ideas o hipótesis también para futuros estudios. Y por último, la utilidad metodológica, es decir, si la investigación puede ayudar a crear un instrumento nuevo para así recolectar o analizar diferentes datos, o si contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Y entonces, se puede afirmar que cuantas más respuestas se contesten de forma positiva y satisfactoria, más sólidas van a ser las bases de la investigación para que se justifique hacerlo. Y aquí la importancia de tener en cuenta todos estos criterios que les acabo de mencionar. Sí, María Elisa, ahorita te lo voy a decir, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos de la utilidad metodológica, lo ideal hubiera sido que nosotros de las 7, 9 investigaciones que se van a hacer, aunque sea por pequeñita que sea, ¿verdad?
nosotros sería lo ideal de haber realizado nuestro instrumento, ¿verdad? Pero es que cabe señalar que nuestro instrumento necesita validación, dos tipos de validación. Primero, cuando se aplica un 15%, supongamos que nosotros vayamos a aplicar la encuesta a 1.200 personas, supongamos. Entonces nosotros sacamos un 5% de eso, ¿verdad? O un 2%, dependiendo de cuánto nos dé el porcentaje, que no sea muy elevado, ¿verdad? Nosotros aplicamos una prueba piloto. ¿Una prueba piloto para qué? Pero no se lo aplicamos a la gente que nosotros vamos a investigar, sino a agentes que tengan las mismas características. Ya, y se la aplicamos y allí podemos ver, habrán personas que no entienden unas preguntas, habrán personas que no entienden otras preguntas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos y ahí modificamos nuestro instrumento que vamos a aplicar. Luego que hemos hecho esa prueba piloto, viene la validación de experto. Por decir, supongamos, si ustedes van a hacer problemas de la función renal, ¿no? En este caso, por decir un nombre, uno de los expertos sería el doctor Leopoldo, que conozco que da nefrología, ¿no? Si hay otro docente que da nefrología, también lo ponemos de experto. Ya, y de allí buscaríamos también por lo menos 3 expertos de la rama y los otros 2 expertos que sean en metodológico, o sea, de la parte metodológica, no ver si que las preguntas están bien. Entonces, este es lo que se pasa, ¿no? Entonces ya nosotros podríamos decir, por ejemplo, que en la investigación de problemas de insuficiencia renal, el instrumento se hizo primeramente una muestra piloto, ¿verdad? Y posteriormente, pues se buscó un comité de expertos para que validaran. Una vez aprobado este comité de expertos, se procede a aplicar el instrumento, ¿verdad? Entonces, eso sería en la parte de la utilidad metodológica. Pero lamentablemente nosotros apenas tenemos 6 meses, ¿verdad? Que no vamos a alcanzar a hacer eso. Y para alcanzarlo a hacer, a lo mejor debimos haber iniciado con elaborar el instrumento, para ver si así nos da tiempo, ¿no? Y que tendríamos un poquito más de tiempo si que nosotros tuviéramos anual, porque ahí sí nos da, ¿no? Bueno, ya vemos todo lo que es la teoría, y terminamos la teoría y comenzamos a hacer el instrumento y comenzamos a buscar la prueba piloto y comenzamos a buscar el comité de expertos para que nos valide. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya, y luego tenemos, ¿verdad? Esto de la conveniencia. Es muy cierto. Nosotros escogemos nuestra, peor ahora que estamos en tiempo de pandemia, nosotros escogemos ahora la muestra, ¿verdad? Cogemos una muestra por conveniencia. Nosotros también, como estamos escasos de recursos económicos, pues lógicamente no vamos a gastar papel. Ahora con la tecnología que nos ayuda a hacer o aplicar las encuestas en forma online, ¿verdad? También estamos ahorrando. Y la otra conveniencia es que conozcamos el tema y otras de las conveniencias es verdad que nosotros entendamos ese tema y que nosotros tengamos suficiente bibliografía para poder dar una explicación, ¿sí? Bueno, y ya lo otro, obvio también relevancia social, ¿verdad? Ahorita por ahí algo escuché que todas las revistas están pidiendo sus investigaciones del COVID. Tienen luz, como dice, puerta abierta para poder subir las investigaciones que sean del COVID, porque eso es lo que está ahora, ¿no? Bueno, continuamos, María Elisa. Bueno, con respecto a la viabilidad de la investigación, recordemos que además de lo que ya hemos mencionado, es necesario considerar otro aspecto que es la viabilidad o la factibilidad del estudio. Para esto tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, nosotros como investigadores, los recursos financieros, humanos y materiales que van a determinar los alcances de la investigación. Asimismo, va a ser indispensable que tengamos acceso al lugar o el contexto donde vamos a realizar el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de forma realista si vamos a poder llevar a cabo la investigación y cuánto tiempo nos va a tomar efectuarla. Esto es importante porque las investigaciones que se demoran más allá de lo que se ha previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque sus resultados no se aplican o porque han sido superados por otros estudios o porque ya el contexto ha cambiado. Esto pasa más que todo con estudios que son de muchos años, yo pienso.
y por lo cual la oportunidad del cumplimiento de las especificaciones van a ser esenciales. La siguiente, por favor. Sí, ¿verdad? Aquí cuando usted nos dice del tiempo, ¿verdad? No nos olvidemos que ya aprendimos que es una investigación de tipo transversal y una investigación tipo longitudinal. Por lo general, las investigaciones longitudinales son a largo plazo y las de tipos transversales son de corto plazo. Bueno, ahora con respecto a las consecuencias de la investigación, aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, siempre va a ser necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento que se usa, por ejemplo, en el tratamiento de esquizofrenia. Aquí hay que reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice lo que ya se sabe sobre que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero esto tampoco significa que el investigador no puede decidir si realiza o no un estudio porque podría ocasionar efectos perjudiciales para otros seres humanos. Por lo tanto, la decisión de realizar o no una investigación, por las consecuencias que ésta puede acarrear, es una decisión individual de quien la concibe y también va a ser un aspecto de planteamiento de problemas que debe tenerse en cuenta. La siguiente, por favor. Ahora, los tipos de planteamientos por su propósito. Los planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos, conceptos de variables que vienen siendo con una esencia exploratoria. Puede también dirigirse a describirlos, es decir, con una naturaleza descriptiva, vincularlos con una naturaleza ya correlacional, o a considerar los efectos de unos en otros, que esta sería una naturaleza causal. Según Lester y Lester, estos consideran que los planteamientos son útiles para poder evaluar, comparar, interpretar y establecer precedentes y también determinar la causalidad y sus implicaciones. Con evaluar va a ser necesario establecer criterios claros de valoración y después explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, si se toma una investigación para determinar el desempeño de un docente que tiene un mayor efecto en el aprendizaje de un grupo de estudiantes. Las evaluaciones sobre este desempeño del docente deben basarse en criterios explícitos, como son el interés que tenga el docente por el progreso de los alumnos o el conocimiento de los temas que enseña, la motivación que tiene el docente para que los estudiantes se interesen por los contenidos. Entonces, todo esto se evaluaría. Este sería evaluar. Con respecto a comparar, este se refiere a contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Por ejemplo, si se tiene en cuenta los fondos de inversión, existen diferentes fondos de inversión que se pueden comparar, como en el libro mencionaba fondo ECA, fondo RHS, y de aquí establecer cuál ha producido una mayor ganancia. El otro punto es interpretar, es decir, analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Como por ejemplo, se mencionaba sobre una investigación jurídica en donde se plantea una determinada reforma legal o un artículo en una ley. Entonces aquí se podría preguntar cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para un cierto grupo de personas, ¿no? Imaginemos que sería de aumentar los impuestos en la ley hacendaria en un determinado país, y aquí se podría preguntar qué implica que cierta categoría de contribuyentes, por ejemplo, a microempresarios, cómo les va a afectar y qué efecto tendría en sus ganancias. Y otro punto es establecer los precedentes, es decir, determinar si han presentado fenómenos o problemas de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, nosotros, los que se realizan los estudios médicos,
es común que se verifiquen que otros casos anteriores se han presentado similares al que nosotros vamos a realizar, cómo los han tratado y qué resultados han obtenido. Y también determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Por ejemplo, mencionaban sobre una explosión que ocurrió en México en una empresa de petróleos que tuvo consecuencias terribles, o también evaluar qué factores provocan un incremento en el porcentaje de diabéticos en un país. Para todo esto nos va a ser útil realizar un planteamiento del problema de investigación. Sí, un poco solamente voy a recalcar, ¿verdad? Cuando decimos comparar, ustedes saben que cuando ya nosotros hagamos cuando ya estemos tabulando y queremos sacar las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? También dentro de la investigación hay un acápite que se llama discusión de resultados. Y cuando nosotros hablamos de discusión de resultados, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir, por ejemplo, volvamos otra vez a la cefalea. En un estudio que hizo María Elisa Moreira en los estudiantes de la Universidad de Antioquia, el 28% de los estudiantes presentaba cefalea en racimo, por decir. Cefalea en racimo, ¿no? Y cabe señalar que la presente investigación, o sea, la que están haciendo ustedes, pues tiene un 29.4. Entonces quiere decir que hay una concordancia significativa entre las dos investigaciones. De pronto dice, en la investigación de Valentina sacó un 50%, entonces lógicamente que eso, la distancia es un poco más grande, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer cuando hablamos de comparar, que no es otra cosa que el diagnóstico de resultado. Bueno, cabe señalar que los que vieron investigación 1 conmigo, pues ellos ya saben de qué me estoy refiriendo cuando hablamos sobre la discusión de resultados, ¿sí? Doctora, ya continuaría el otro equipo. Déjame ver. Pero a ustedes les hace falta aquí, bueno, no importa, les hace falta sobre el marco teórico algo. Ya. Hasta aquí dio, ¿no? María Elisa. No, la siguiente, doctora. Después de esa, ¿Hasta ahí? la siguiente. Hasta ahí. Ya. Bueno, continuamos. Niña Chala, dos expositores de su equipo. El compañero Barresueta me dijo que ya se iba a conectar, no sé si esté por ahí. Él va de primero, doctora. Ya se conectó el compañero. ¿Dónde estaba resuelta? Ahí está, doctora, sí está. Hola, doctora. Ya estoy aquí, es que tenía problemas con mi internet. Recién me pude conectar. A ver, sigamos, ¿dónde está? No tienes prendida la cámara porque no te veo. Sí, eso, doctora, ya la encendí, sino que parece que mi internet está lento. Ya te vi, Richard. O sea, ya te vi tu nombre, pero no. Y sí reconozco tu voz también. Sí, a mí me sale conectando la cámara. Ya. Yo creo que Bueno, ya continuemos, Richard, ¿sí? Y dígale al perrito que todavía no haga bullita, que después lo aplauden. Ok. Ya, sigamos. A ver. Richard, te escucho.
Michelle, si el señor Richard no se puede conectar, tenemos que seguir, ¿sí? No nos podemos detener. Bueno, entonces la compañera Yelena. No te escuché, por favor, habla un poquito fuerte, ¿sí? La compañera Yelena, doctora. Ya, a ver, vamos, Aunque ahí está el Hola. compañero Richard ya. ¿Ya? Sí va el compañero Richard. A ver, Richard, vamos, ubiquémonos, ¿sí? Y hable un poquito fuerte. Ok. Ya, doctora, a nosotros nos toca lo que son algunas dificultades o errores frecuentes al momento de hacer el planteamiento del problema. Pues bueno, primero tenemos lo que son los términos, en términos generales, cuando existen términos generales que son pocos específicos, y esto puede ser un ejemplo de pregunta, que se haga una pregunta inadecuada. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que serían como, ¿cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas grandes de la zona cero del centro del país? Bueno, entonces, ¿cuál es el error de este? Se necesita delimitarse, se necesita saber qué tipo de necesidades, en qué rubro. También se necesita saber la parte financiera, los recursos humanos, la calidad, los productos, las mercancías. Ya vemos que la pregunta no está, digamos, no está enfocada, no está bien delimitada. Entonces todo eso nos va a traer problemas al momento de hacer el planteamiento del problema. Tenemos que las empresas medianas y grandes, en qué personas, las nóminas y ventas, el volumen económico y el volumen económico de operaciones. Entonces, se inclinarían a los estudios de todas las empresas medianas, grandes, de cualquier clase, de actividades productivas en el país, hoteles, supermercados, salones de belleza, hasta el tipo de industria. Entonces, en el ejemplo vemos que no está bien delimitado. No sé si me entienden. Sí, a ver, lo que yo entiendo, ¿verdad? Y creo que también entiende sus compañeros, es que nosotros, como ya lo dijeron las compañeras que le antecedieron, ¿verdad? Las preguntas tienen que ser claras, las preguntas no tienen que ir con palabras rebuscadas. Las preguntas deben de tener una respuesta directa, no en forma generalizada, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, como para que se vea la oración un poquito mejor, ¿verdad? Le ponemos unos adornos de unas palabras que a lo mejor tienen doble sentido, o hacemos muy largas las preguntas o muy cortas, entonces nos va a llevar a la confusión. Entonces, dependiendo de cómo hagamos las preguntas, pues lógicamente nosotros las vamos a poder responder. Así es, doctor. Ya. Ya, la siguiente diapositiva. Ya. Ya. En este de aquí tenemos el objetivo de la pregunta, los objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. O sea que la pregunta debe ir dirigida a etapas a diferentes etapas de la investigación y no en sí a todo el proceso. Un ejemplo tenemos tenemos medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Bariloche. Entonces, ¿qué pasa con esto? Medir no es un objetivo de investigación. Este de aquí es una actividad de la investigación cuantitativa, que es la recolección, que se refiere a la recolección de datos. Entonces, la enunciación del objetivo puede incluir un verbo como construir, generar, adaptar, desarrollar, probar, validar un instrumento. Entonces, es eso, doctora. En este de aquí creo que está claro. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Usted lo que hace es que, por ejemplo, nosotros siempre es importante escuchar las exposiciones de los compañeros. ¿Por qué? Porque una cosa te conlleva a la otra. Ya en la exposición anterior dijimos, ¿verdad?, que el tema debe de ir relacionado con los objetivos, con la metodología, con la justificación, con el planteamiento del problema, entre otros, ¿verdad? Entonces usted ahora lo que nos dice es que dice objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de investigación y no a todo el proceso. Obvio que
que las primeras preguntas que salen en el planteamiento, como ya nos dijo la compañera, ¿verdad? Tenemos que decir qué queremos hacer, por qué y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que dar respuesta a eso, ¿no? Y también la compañera ya nos habló sobre los objetivos, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando hablamos de las preguntas de los objetivos, tenemos que dirigirnos un poco a los instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos son los que nos van a dar la respuesta a los objetivos, ¿no? Ya también la compañera dijo que los objetivos eran observables y eran medibles, ¿sí? Y si nosotros hacemos unos objetivos que no podemos observar, que no podemos medir, que no es tan claro, quiere decir que no podemos dar respuesta, ¿sí? Siga, por favor. Ya, ahora tenemos el 3, que serían los objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, que sea entregable, un producto o un impacto que tenga que ver con la investigación. Entonces, como ejemplo tenemos motivar a los trabajadores de las empresas, motivar a los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio de Oro de Estados de México. Bueno, esto es un ejemplo. Bueno, en este ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Que en sí no es un objetivo del estudio, sino que más bien esto sería serían productos y que y se deben incluir más bien en la justificación, más no como un objetivo o una pregunta dirigida a una consecuencia. No sé si me hago entender. A ver, yo lo que diría ahí, señor Barresueta, lo que yo diría es que, por ejemplo, ¿verdad? Si yo ya hice mi investigación y no obtuve esos resultados que dicen que los trabajadores en dicha área pues no producen porque están desmotivados, ¿verdad? Entonces yo como una propuesta, yo diría, ¿no? O sea, doy contestación a ese problema. Entonces yo diría, bueno, de ahora en adelante, pues yo voy a darle motivaciones a los empleados de la fábrica o del área tal, ¿verdad? ¿Con qué? Con el fin de que ellos mejoren su trabajo. Supongamos que sea una fábrica de ensamblar carro, ¿no? Y como los trabajadores están desmotivados, solo ensamblan medio carro en el día. Ya se me ocurre, no sé cuánto, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, no? Entonces yo digo, a ver, si el equipo que está trabajando aquí me ensambla un carro diario, ¿verdad? Entonces yo les voy a motivar, qué sé yo, con el 1% del sueldo más. O sea, de todo el sueldo que ustedes ganan, pues yo les voy a motivar con el 1%, se me ocurre, ¿no? Entonces imagínate quién no quiere ganarse un poquito más y esforzarse también un poquito más, porque muchas veces nosotros sí podemos hacer un trabajo de calidad, pero por A o B motivo, en este caso por la desmotivación, pues no hacemos el trabajo como debe de ser. Ya, entonces esto es la investigación, o sea, dar respuesta a cada uno, ¿sí? Yo les digo a ustedes que traten de analizar los ejemplos y ustedes hagan sus propios ejemplos, como ustedes lo han entendido, porque si vamos a querer analizar a Sampier, muchas veces se nos va a hacer la complicación, pero si ya vemos que se trata de la motivación, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en ustedes los estudiantes, ¿qué les motiva a sacar el más alto promedio, verdad? Bueno, se me ocurre, no sé si todavía se da en la universidad, pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Se daba un set de diagnóstico, lo daba un laboratorio, otro laboratorio daba no sé qué cosa, y eso era el premio para los egresados, ¿verdad? O para los médicos con mayor alto promedio. Eso antes se usaba, no sé si todavía seguirá permanente eso, ¿no? Entonces son todas esas cositas, o sea, eso le motiva. O de pronto la motivación de los estudiantes es no la competencia, sino la competitividad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Es que yo tengo que ser mejor para ser un médico renombrado, para tener muchos pacientes, etcétera, etcétera. Ya, continuamos, por favor. Ya, el sexto, doctora, serían los objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos en varias direcciones.
Bueno, como usted mismo dice, doctora, Sampiero es un poco, a veces uno se pone a ver los ejemplos de como que uno da mucha vuelta. Ya, por decir en cuando habla de que las preguntas del planteamiento del estudio son dispersos, más bien esto es cuando uno pone diferentes objetivos, pero uno no tiene que ver con otro, ¿no? O sea, no se unen, no se alinean entre ellos, sino que cada uno va a diferentes temas. Por ejemplo, aquí está conocer la satisfacción o sea, la satisfacción de los obreros respecto a la jornada. Ya, y otro objetivo dentro de esto, saber si se consideran el ambiente de trabajo de los trabajadores son favorables. O sea, ninguno tiene que ver con el otro. Así es. Cada uno tiene varios problemas y no son específicos, son imprecisos entre sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir Sampier? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el protocolo de investigación, ¿verdad? Nosotros tenemos el tema. Del tema sale el objetivo general. Y los objetivos específicos tienen que darte respuesta o son los escalones que uno sigue para conseguir el objetivo general. Entonces, todo esto va en concordancia. Si yo quiero investigar cefalea, pues obvio que no me voy a meter a la actividad física, no me voy a meter a las ITS, sino que todos los objetivos tienen que darme una respuesta de la cefalea. ¿Sí? Entonces, así es. Sí, eso es lo que tendríamos que ver. Mira. Doctora, aquí ya seguiría mi otra compañera. ¿Ya ok? ¿Te libraste del 0, Barresueta? Ay, gracias, doctor. Compañero, sigue usted porque solo vamos a exponer los dos, hasta más adelantito. ¿La sigo exponiendo? Sí, porque nosotros somos como 14, entonces le toca a usted la mitad y a mí la mitad. Ya, ok. A ver, continuamos. Ya. Bueno, aquí ya vamos a comenzar con otro tema, que es la redacción del planteamiento cuantitativos y lo que es el protocolo. Bueno, pues lo que es el planteamiento del problema, pues siempre se van a incluir las propuestas y el protocolo y los reportes de lo que son los informes y los resultados, sea cual sea el formato que vaya. Bueno, aquí vemos un ejemplo del formato que va a ser el párrafo introductorio con la intención y la finalidad básica del estudio. Este va a ser lo que es el objetivo central. De ahí vamos a tener los objetivos, que estos van a ser presentados juntos uno o dos, van a estar en un mismo párrafo. Ya. Ahí vamos a tener los que son las preguntas, que van a estar integrados, lo mismo, puede estar en uno o en dos párrafos. Ahí va a seguir lo que es la justificación y las deficiencias del conocimiento del problema, que también van a ir en uno o en dos párrafos. Sí, ¿verdad? Aquí cuando usted dice el párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio, ¿verdad? Ustedes saben que el planteamiento del problema, pues antes uno lo hacía de forma solamente con palabras nuestras, ¿no? De nosotros que queríamos hacer en este caso un trabajo de tesis. Pero las nuevas normativas que te dicen que un planteamiento del problema, pues como mínimo tiene que llevar 5 citas bibliográficas, ¿verdad? Que corresponden a artículos, ¿verdad? En este caso, si es cefalea atencional, pues tendríamos que buscar la cefalea atencional, ¿verdad? Y así poco a poco dentro de ese planteamiento del problema, ¿verdad? Nosotros también vamos redactando, ¿verdad? O los objetivos y que muchas veces cuando lo hacemos de esta manera, ¿verdad? No necesitamos poner palabras objetivos, sino ni palabra de pregunta, ni justificación, ni de eficiencia, sino que lo vamos redactando en forma de oraciones. Pero ya ustedes, yo les dije el día de ayer, ¿verdad? Y cuyo lamentablemente no se grabó
en la computadora, pero todo lo que yo pude hablar, pues se los envié por el chat que tenemos, ¿no? Y ahí está. Entonces yo les enviaba un protocolo, inclusive no sé qué pasó con el Teams, pero quise borrar el documento anterior que había subido y no me permitió borrarlos. Entonces, como les puse en el chat, 2 documentos que subí que se identifican con la palabra corregido. No sé qué pasó, pero no me dio posibilidad de yo borrar, ¿no? Eso. Continuamos. También cabe señalar, estimados estudiantes, la semana pasada surgió una problemática, ¿no? Que los chicos habían subido su material didáctico al Teams, no sé quién lo bajó, lo editó y luego se subió. Ya la estudiante ya habló conmigo porque salía el nombre de ella de que ella había manipulado ese archivo, pero ella dice que no. Entonces, ahí sí yo ya no sé cómo podría investigar quién realmente lo hizo. Ya, continuamos, señor Barresueta. Ya, doctor. Ya, ahora aquí sigue lo que es la introducción inicial, o también se lo puede decir como el propósito básico del estudio. Ya. En este de aquí hay un ejemplo de una introducción y están las recomendaciones que debemos seguir al momento de hacer la introducción. Esto nos dice que debemos utilizar palabras como propósito, finalidad, intento u objetivo para enfocar lo que es el estudio. También debemos utilizar verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación. También debemos identificar la teoría, el marco conceptual, el modelo central, si es que lo hay ya. Y también debemos señalar los conceptos y variables que se pueden ver dentro del proyecto. También debemos tener en cuenta en investigaciones que se relacionan como los conceptos, variables. También debemos tener en cuenta usar términos que los conecten, que los asocien, que dependiendo de un tipo, o sea, que exista un vínculo entre ellos. Se debe mencionar también el tipo del diseño de la investigación. Debemos referir también los casos, las unidades, el muestreo, el análisis. Todo esto debemos hacerlo de forma precisa. Y debemos definir también los principales conceptos o variables del estudio. Cómo serán medidos o evaluados. Para mí, la introducción inicial, lo que es el propósito básico del estudio, o sea, en esta debemos convencer a la persona que está viendo nuestro proyecto de que es interesante, de las cosas que le vamos a ofrecer. Y es verdad, tenemos que utilizar las palabras exactas, los verbos que nos lleven a enseñarle lo que nosotros le vamos a presentar. Con esto prácticamente convencemos al lector de que tenemos un buen trabajo. Bueno, cabe señalar que otras literaturas dicen, ¿no?, que el propósito debe de iniciar con el verbo contribuir, es decir, o sea, si yo estoy investigando cefalea, ¿cómo voy a contribuir a la sociedad con ese tema? ¿No? No sé, por decir, se me ocurre contribuir a sobrevivir, a tener calidad de vida, con la cefalea que ya uno tiene, más o menos al redactarla de esa manera, o sea, cómo yo voy a contribuir a la sociedad con esto. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo van a contribuir con el video que ustedes van a subir? O sea, ¿qué quieren ustedes contribuir? Por decir, si me ocurre, las ITS, ¿no? Entonces, por ejemplo, educar a las personas que apliquen medidas profilácticas para evitar la transmisión de ITS. Se me ocurre, ¿no? Ya. Ya aquí tenemos lo que son los objetivos y las preguntas. Pues bueno, en el planteamiento exploratorio, bueno, pues es un guión común para redactar los objetivos, las preguntas. Pues bueno, tenemos que tener en cuenta el uso de conceptos y variables en objetivos y preguntas, y se centran fundamentalmente en 3 aproximaciones, que serían que sería
comparar entre los grupos de categorías para evaluar las diferencias de uno o más conceptos variables que estén bien a comparar entre los grupos o categorías. B, que sería relacionar diversas variables, o sea, 2 o más variables. Y C, que sería determinar el impacto de una o más variables independientes sobre una o más variables dependientes, que sean los, como quiera, el concepto y los efectos de esta de aquí, doctor. Ya, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de, ¿se acuerdan que dentro del trabajo nosotros tenemos que hacer un cuadro que se llama operacionalización de variables, ¿verdad? Lo mismo se subieron ya en el TICS. Ya, ¿y para cuándo yo puedo hacer una operacionalización de variables? Cuando yo tengo los instrumentos, ¿verdad? Ustedes saben que en el cuadrito hay que poner la conceptualización de la variable y cómo yo voy a probar eso. Yo puedo poner en la parte cuando habla del instrumento, yo voy a probar esto con la pregunta 1, 2, 10, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso yo les digo, ustedes ya tienen que tener listo cuando ya ingresemos a la operacionalización de variable, ustedes ya tienen que tener listo el instrumento para trabajar todos como en forma de taller, ¿verdad? Para que ustedes puedan elaborar la operacionalización de variable. Entonces, requisito para trabajar en la operacionalización de variable es que tengan el instrumento elaborado por ustedes o el instrumento híbrido para ver con cuáles y cuántas preguntas podemos probar tal cosa. Ya, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Bueno, prosiguiendo con lo que mencionó el compañero Richard, aquí tenemos un ejemplo que lo encontramos en el libro de Semperi, hecho por Cuevas y Mendoza también en 2010. Ellos dicen que realizaron un diagnóstico de la problemática de las mujeres que trabajaban en el sector de la industria de un estado o provincia de México, y se trató de un estudio mixto concurrente que comenzó como descriptivo. Entonces ellos se plantearon algunos objetivos de tipo descriptivo, pero ellos que buscaban con esos objetivos, pues como tal, los objetivos tienen que ser claros, porque en este caso ellos que pretendían era determinar o establecer la influencia pues de estos factores que ellos mencionan en lo que es en la inserción de las mujeres en los centros laborales industriales. Algunos estudios pueden, en este caso, contener preguntas descriptivas primero y luego de comparación de grupos y vinculación entre variables. Otro ejemplo, ellos pretenden que, por ejemplo, un investigador pretende examinar la relación entre el espíritu emprendedor de los universitarios que están a punto de egresar y su inserción en el mercado de trabajo. Digamos que entre estos estudiantes de licenciatura administrativa de la región, la justificación se centra en que si demuestran que tal espíritu influye en una mejor inserción laboral, vale la pena intervenir en los programas de generación de emprendedores en las instituciones de educación superior. Aquí pues se puede plantear primero una pregunta descriptiva para la variable independiente, que sería: ¿cuál es el grado del espíritu emprendedor de los estudiantes de último semestre de las carreras administrativas de la región? Luego se formula una pregunta causal o explicativa. ¿El grado de espíritu emprendedor predice una mejor inserción laboral? Y posteriormente el investigador pues aplicará una muestra a los estudiantes de último semestre. Una medición de tal espíritu, y pues tiempo después pues, también medirá tan pronto como tengan el trabajo, a qué nivel o con qué salario y con qué condiciones. De acuerdo a estos ejemplos, y esto es en relación a lo que ya han ido exponiendo los compañeros. El siguiente, doctora. Bueno, ahora sí, en resumen de lo que es el planteamiento de todo el tema, pues
tenemos que plantear el problema de la investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente lo que es la idea de la investigación, el desarrollo de los 5 elementos que ya se han mencionado, como son los objetivos, la pregunta, la justificación, la viabilidad del trabajo, si es que es viable para nosotros o para la investigación que se realiza, y la evaluación de las deficiencias que se tengan. Entonces, recordemos que los 5 elementos de la investigación cuantitativa bueno, deben ser capaces de someterse o bueno, ser capaces de conducir hacia la investigación que sea concreta y también que sea capaz también de someterse a una prueba empírica. Entonces, todo eso nos va a ayudar en nuestra investigación. Hay que tener en cuenta también en este caso, como ya lo han mencionado los compañeros, que, en el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de la investigación, ¿de dónde va a proceder? Pues como ya lo ha dicho la doctora muchas veces, proviene de la revisión de la literatura, de lo que nosotros hacemos, en este caso para nosotros plantear nuestro problema, hicimos una revisión de la literatura posterior a lo que es el tema. Y bueno, dice en que en muchas ocasiones hay que tener en cuenta que esta revisión puede modificar el planteamiento original que se tenga. En el caso de los objetivos hay que tener en cuenta también, y los compañeros hablaron, que los objetivos y las preguntas deben ser claras entre sí y tienen que tener lo que es una misma dirección, un mismo enfoque. Entonces eso nosotros tenemos que tener en claro, porque también hay que tener en cuenta que los objetivos que nosotros establezcamos son los que nosotros pretendemos como direccionar a nuestra investigación. Y, y las preguntas que nosotros hacemos, las respuestas deben encontrarse dentro de la investigación que nosotros realizamos para poder responder y cumplir con los objetivos que nosotros queremos. También, como dice aquí, que el planteamiento de un problema de investigación científica no puede solo incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es estético o no llevarlo pues a cabo. También, se menciona que en cuanto a lo que es el planteamiento del problema, pues siempre se incluyen en este caso lo que son las propuestas o protocolos de los informes y de los resultados, claro, y los informes de los resultados. En este caso, las propuestas se redactan en un tiempo futuro, las propuestas que se hagan en un tiempo futuro. Y bueno, pueden describirse en forma que sean de párrafo, en forma de que sean viñetas, mientras que en el caso de un reporte que se redacte, pues se lo va a hacer en pasado. Entonces, las propuestas se hacen en tiempo futuro y los reportes en tiempo pasado. Y bueno, también tienen su formato, en este caso de lo que son los reportes, también va a ser en párrafo. Y en el caso al redactar el planteamiento, en lo que son las propuestas, también se incluye lo que es un párrafo introductorio, como ya lo mencionó Richard, como lo que se tiene en cuenta en lo que son los párrafos introductorios. Eso en cuanto para recordar lo importante de lo que es el tema. La siguiente, doctora, por favor. Bueno, ahorita entrando a lo que son los ejemplos de desarrollo, la siguiente, doctora. En este caso tenemos este ejemplo lo encuentran en Sampieri, que es como en general lo que se ha hablado, que dice en este caso ellos tienen un tema: relación entre la personalidad y las enfermedades. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Como pueden ver, ellos tienen su objetivo, que es examinar el papel que desempeña la personalidad en la aparición de enfermedades coronarias y otros procedimientos graves. Entonces, como ellos ya han realizado su investigación como tal, las preguntas de la investigación que ellos tienen, porque las preguntas salen de la propia investigación que se hace, por ejemplo, ellos tienen como preguntas ahí, como 3, ¿cuál es el modelo
ejemplo, psicosométrico apropiado para estudiar los aspectos de la personalidad que pueden estar relacionados con las enfermedades, de qué manera los factores de la personalidad se relacionan con las principales enfermedades y las correlaciones entre la personalidad y enfermedades pues, específicas para un padecimiento en particular, o reflejan una vulnerabilidad a las enfermedades. Entonces, una vez que ellos han hecho esto, tienen su justificación. Aquí, como pueden ver, ellos dicen que al identificar ciertos factores de personalidad, la relación con aparición de enfermedades crónicas como es el cáncer y padecimientos cardíacos, se abren a la posibilidad de tratarlos adecuadamente y reducir el riesgo de que se presenten esas patologías o mitiguen de sus efectos. Es indispensable, dice, abordar las dimensiones psicológicas y los procedimientos crónicos graves, además de evaluar los métodos para medir las dimensiones de personalidad y los informes de las enfermedades rendidos por los propios pacientes. En este caso, aquí hay que tener en cuenta que ellos, como nosotros, en el caso de nuestro tema, por ejemplo, que ya mismo les voy a hacer un ejemplo con el tema de mi grupo, ellos tienen una justificación en base a lo que han investigado, en base a lo que ellos quieren responder a sus preguntas. Y ellos hablan aquí de su viabilidad de la investigación. Entonces, en este caso, la viabilidad de la investigación como tal en un proyecto es lo que está relacionado si este proyecto se puede llevar a cabo en la vida real o no. Si una idea de la investigación pues, no se considera viable, pues se la descarta y entonces se opta por otra. En este caso dice que el estudio es posible, ya que ellos cuentan con la experiencia necesaria de los investigadores y el apoyo de varias universidades, así como facilita por parte de las autoridades y el ayuntamiento de ese lugar de Alemania, donde se recolectan los datos. La siguiente, doctora, por favor. Un poquito, Sonia, te voy a interrumpir, ¿no? Por ejemplo, lo que nos acaba de dar Sonia acá, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo nosotros tendríamos que de buscar esa relación que hay entre el tema, entre el objetivo, entre las preguntas de investigación y la justificación, ¿verdad? Si acá dice relación entre las personalidad y las enfermedades, ¿verdad? Aquí vemos papel que desempeña la personalidad cuando aparece cierta enfermedad. Las preguntas están relacionadas al tema y cuando hablamos de la identificación, también se dice que va a identificar factores relacionados con la personalidad, en este caso del grupo objetivo. Entonces, esa es la concordancia que nosotros tenemos que emplear al elaborar nuestro trabajo de investigación. Y como pueden observar, aquí está la viabilidad a la que les hablo del tema de relación entre la personalidad y las enfermedades. Y también en el cuadrito de abajo pueden ver lo que es las consecuencias de la investigación. Entonces, ellos tienen como consecuencia de la investigación, pues, que se entiende como los sucesos. En este caso no se realizará, ellos dicen, no se realizará ninguna intervención en los participantes, sino que se recolectarán datos, padecimientos que ya han ocurrido. Por lo tanto, no habrá efectos negativos de algún tipo. Los resultados de este estudio pues proporcionan orientaciones respecto a una de las principales incertidumbres en lo que es la psicología de la salud. En el efecto de la personalidad en las enfermedades crónicas, además de validar la selección de las dimensiones adecuadas de la personalidad para la investigación en ciencias de la salud. Entonces ellos como consecuencia de su investigación, pues tienen esto. La siguiente, doctora, por favor. Cabe señalar que esta parte de la viabilidad en la investigación también está redactada, ¿no? Imagínense que en otros años, cuando hemos visto la viabilidad, los estudiantes ponen casi media hoja o una hoja y media, ¿no? Y la viabilidad de la investigación es sencilla, es decir, supongamos que el estudio es posible ya que se cuenta con la experiencia necesaria de los investigadores, por ejemplo.
Ya pueden ustedes poner que el estudio es posible porque se cuenta con los estudiantes del séptimo semestre que conocen, ¿verdad? Y que tienen experiencia, aunque muy poca experiencia, pero tienen ustedes experiencia porque ya están en séptimo semestre, ¿verdad? En las temáticas, ¿verdad? También tiene el apoyo de su docente tutor y también, pues lógicamente, ustedes cuentan con la facilidad de aplicar el instrumento vía online por motivo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, para recolectar la información que se quiere. O sea, la viabilidad no necesita más que un párrafo de unas 6 líneas, no necesita más. Pero, sin embargo, los estudiantes, ahí es que como hace un momento hablaban ustedes de la estética, ¿verdad? Entonces, nosotros por querer como dice, adornar lo que escribimos, y muchas veces escribimos mucho y perdemos ahí la concordancia que debe de ir exactamente en lo que es la viabilidad. Sí, es cierto, doctora. Yo he leído a veces párrafos así como que redundan mucho para decirlo todo en 3 líneas. Sí, Y redundan mucho y aburren parte del tema. Yo sé decir, ¿por qué nos inventamos? Vayamos al grano. O sea, esto no es de inventarse, esto es realmente de escribir lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a inventar cosas, allí vienen los errores, porque como nos hemos inventado algo en otro párrafo, no nos vamos a acordar cuando estamos haciendo, por decir, la metodología, ¿no? Entonces, pero si nosotros ponemos la verdad en cada uno de los ítems que tienen que llenar, pues nosotros sí vamos a tener concordancia, porque no nos estamos inventando, simplemente estamos diciendo la verdad de lo que hemos realizado o de lo que queremos realizar. Sí, doctora. En este caso, bueno, aquí ya es otro ejemplo, pero en lugar de ese ejemplo, creo que sería más práctico con nuestro tema. Por ejemplo, nuestro tema en este caso aquí habla del abuso sexual infantil, ¿no? Pero nosotros en este caso tenemos el sedentarismo y hábitos alimenticios en estudiantes de ciencias de la salud de la UNED. Obviamente nosotros incluimos todas las carreras de la salud. Y en este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros como objetivo en este caso tenemos como general determinar el sedentarismo y los hábitos alimenticios en los estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Entonces nosotros como tal vamos a tener pues nosotros como tal hicimos nuestra investigación y formulamos igual nuestro problema. En este caso nuestro problema fue que para nosotros determinar esto tenemos que conocer cuáles son esos hábitos alimenticios y cuáles son las frecuencias de la actividad física que estos estudiantes están realizando. Entonces, para nosotros determinar nuestro tema como, bueno, el problema como tal. ¿Verdad? Entonces, no se olvide que si el tema es de alimentación, las preguntas tienen que estar orientadas a la alimentación. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, entonces nosotros después de hacer una larga investigación, nosotros pudimos justificar nuestro problema después de hacernos varias preguntas para saber qué es lo que nosotros necesitamos saber, qué es lo que nosotros necesitamos poner en nuestra investigación. Como nosotros necesitamos, por ejemplo, conocer primero la información sociodemográfica, porque como tal, esto sí influye en cierta manera en lo que son hábitos alimenticios y actividad física que se realiza, también qué está consumiendo la persona. Entonces ese tipo de preguntas buscarlas para nosotros enriquecer pues nuestra información. Entonces ahí ya llegamos a la justificación que no creo que sería leerla porque es un poco larga, y la viabilidad de la investigación. La viabilidad de la investigación como tal de nosotros, como dice la doctora, y como lo dice Zampieri también, debe ser específica, concreta y en párrafos, pesada en párrafos. Como tal,
como mencionó la doctora. ¿Por qué es viable nuestra investigación? Primeramente porque es un tema que nosotros es accesible la información y hay bastante investigación. Tenemos una docente tutor que nos guía bastante y la facilidad de que nosotros podemos aplicar ese test a la comunidad universitaria y tenemos a la población que va a ser accesible. Entonces es bastante viable el tema. Y como consecuencia de la investigación, como tal aquí, nosotros tampoco vamos a que interferir con la persona directamente a la que vamos a investigar, porque lo vamos a hacer por medio virtual. Y aparte nosotros con la investigación, no es para toda la población, porque ya sabemos que tanto las carreras de salud son diferentes a las de ingeniería y todo eso. Entonces, en eso sería la exposición, doctora. Gracias, Sonia. Sí, ¿verdad? Yo les pido a los señores estudiantes que ahora que nos han enviado este material los compañeros, ¿verdad? Con los videos que ya hemos visto sobre la problematización. Si ustedes tienen una duda, acudan a este material, acudan a los videos que les va a absolver, ¿verdad? Todas esas dudas. Ya, entonces yo les voy a hablar un poquito, ¿verdad? Voy a ser un poco breve, porque de una u otra manera ya nosotros hemos conversado. Les voy a compartir. ¿Qué será? Ya que los compañeros que han expuesto ahora, ¿verdad? De una u otra manera nos han hablado sobre la fundamentación teórica. Bueno, este es un material muy corto que encontré, ¿verdad? Cuyo link donde se buscó la información es este, pero sin embargo, esta parte de aquí fue consultada en estas otras dos bibliografías. Siempre es bueno recalcar eso, porque después pues, a nosotros nos pueden acusar de plagio, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué es la fundamentación o qué es el fundamento teórico de una investigación? ¿Verdad? Según William, investigador y profesor de filosofía en Argentina, ¿verdad? Nos dice que toda investigación que se precie debe haber un marco o fundamento teórico que cumpla las siguientes funciones, ¿verdad? Cuando hablamos de un marco, ¿verdad? O un fundamento teórico, pues no es otra cosa que estamos hablando del marco teórico. Y en el artículo científico, pues lógicamente también va a ir parte muy pequeña, pero de ese marco teórico, ¿verdad? ¿Qué nos dice también? ¿Verdad? Aquí nos dice que tenemos que ver las siguientes funciones, ¿verdad? Entonces, una de esas primeras funciones, hacer posible la descripción del problema, ¿verdad? Que ya es lo que hemos venido viendo. Ya dice, hacer posible la descripción de los problemas en un cuerpo de conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que también puede ser que haya muchas teorías de hace muchos años y que a lo mejor no nos pueden explicar la problemática actual, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿qué nos pide? Que nosotros tenemos que generar unas nuevas, ¿no? ¿Para qué? Para que los problemas actuales que ahora hay, pues lógicamente tengan un sentido referente. Se me viene a la mente, por decir, antes el SARS que hubo, luego apareció el COVID, luego dijeron que el COVID era un SARS-2, y ahora tenemos un montón de cepas que está cada día apareciendo, ¿no? Entonces, como para el COVID tuvieron que haber visto, ¿verdad? Que cómo solucionaron, qué hicieron con el problema del SARS. Entonces, aplicar y mejorar toda esa metodología que se aplicó, que se dio en esos tratamientos, ¿verdad? Entonces dice, dar sentido a los hechos o fenómenos. ¿Qué quiere decir? Que ese fundamento teórico, ¿verdad? Nos debe orientar en la organización de los hechos o fenómenos estudiados, ¿verdad? Volvemos otra vez, ya tuvimos el evento del SARS, ¿verdad? Ahora en la actualidad es COVID-2019. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir relacionándolo. ¿Y para qué? Para nosotros orientarnos, ¿verdad? Y cabe señalar que ya hay una teoría hecha del SARS.
los investigadores, los expertos, ¿verdad? En este caso los médicos, los laboratorios, qué sé yo, pues van a generar una nueva teoría, ¿no? Por decir, ¿sí? Que las vacunas tales y tales y tales, pues tienen una efectividad de un tanto por ciento, ¿verdad? Imagínense que otro de estos investigadores diga, si combinamos a las personas que se ponen 2 vacunas, la primera dosis de Pfizer, la segunda dosis de Sinovac o de AstraZeneca, ya podríamos decir. Ya, entonces podríamos ver, y vamos a estudiar qué efecto se provoca en el sistema inmunológico de los pacientes que hayan combinado 2 vacunas, ¿no? Entonces ya estamos generando una teoría, pero esa teoría tiene que ser probada. Ya tenemos ser eje integrador de todos los procesos de investigación, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que nos dice la investigación cuantitativa, verdad? Que nosotros no podemos retroceder de un paso que estemos hacia atrás, pero sin embargo muchas veces nosotros nos vemos obligados por la circunstancia, ¿verdad?, de retroceder cuando hacemos la evaluación. Entonces, ¿qué nos dice? Que ese fundamento teórico no tiene sentido, el problema. Ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con él probar la hipótesis plantada. O sea, si ese marco teórico, si todo lo que hemos hecho no está integrado, pues nosotros vamos a tener mucha dificultad en seguir con nuestra investigación. Entonces también nos dice que ser un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. ¿Qué quiere decir? Que en este análisis, bueno, las implicaciones considerar en forma separada las partes, ¿verdad? En estas partes, ustedes saben que a pesar que nosotros tenemos que ser objetivo, siempre va a haber algo que es subjetivo, ¿no? Entonces, pero sin embargo no la podemos dejar atrás, debemos de considerarla todo como como un cuerpo total, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser abstracta, ¿verdad? Aquella información, pues lógicamente nos va a hacer enriquecer cada una de las partes de la problemática que nosotros estamos revisando. Ya, ¿cómo elaborar un marco teórico de una investigación? Que tenemos que para la elaboración de este marco teórico, sea en una tesis o sea en un trabajo de investigación, ¿verdad? Una de las tareas fundamentales a la hora de construir y fundamentar el trabajo que se quiere hacer. En algún trabajo yo corregí a los chicos, ¿verdad? Inclusive les puse, si el tema es usted debe de iniciar así. Por decir, hablaban sobre desnutrición, hablaban era del estado nutricional y empezaban el marco teórico con desnutrición. No, primero tienen que empezar diciendo que el estado nutricional corresponde a esto, que según la OMS se puede evaluar un estado nutricional con tales indicadores. Y hay que de allí que los problemas de malnutrición son 2, por exceso y por déficit, pero no iniciar hablando por desnutrición, porque nuestro tema no es desnutrición, nuestro tema es estado nutricional, ¿sí? Entonces yo les puse esa observación, inclusive le copié el tema, se lo volví a pegar y le dije, si el tema es debe de iniciar con esto. Ya. Luego, ¿qué nos dice? Que toda investigación debe hacer referencia a un sistema o a una orientación teórica, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema o orientación teórica, pues estamos hablando de todas las teorías que ya están realizadas y que nosotros la podríamos encontrar en los artículos científicos relacionados a nuestro tema, ¿no? Y que también podría darse, supongamos que ya nosotros ya no fuéramos estudiantes, ya no estaríamos en esta manera, sino que en realidad ya estuviéramos graduados, somos un equipo de investigadores, ¿verdad? Entonces a lo mejor nosotros podríamos elaborar nuestra propia teoría. Cabe señalar que dentro de los equipos investigadores tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad? ¿Para qué? Porque cuando hacemos una investigación, supongamos, ya hacen una investigación de nutrición, pues el médico no está totalmente capacitado para hablar sobre los problemas de nutrición. Si hacemos uno de arquitectura, ¿verdad? El médico no está capacitado para arquitectura, el médico va a ver su parte. Si no se construyen las bases de este edificio como debe de ser, se
puede venir abajo, puede colapsar, ¿y qué va a pasar con nuestra gente? Se va a morir si no recibe los auxilios, las medidas a su debido tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que nosotros construimos esa parte ya de la bibliografía existente, ¿verdad? Recuerdan que ustedes hicieron la matriz en Excel para ver cuánta bibliografía y que tenían que poner en breve en resumen qué era lo que contenía dicha bibliografía, ¿verdad? También cabe señalar que si nosotros no conocemos la temática, se nos va a hacer un poco difícil, ¿verdad? De cómo vamos a plantear nuestra hipótesis y mucho más difícil de cómo la vamos a probar. Y por último, ¿qué es lo que nos dice, verdad? Que todo investigador debe de ser explícito, debe de explicitar los objetivos y la finalidad de trabajo, ¿verdad? Que esto es un poco que también va dentro de la investigación, o sea, yo ya he hablado de mi objetivo, pero yo también digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero lograr? El por qué, como ya nos dijeron las compañeras, el por qué y el para qué de la investigación, de modo que se responda a preguntas como ¿qué quiero seguir con este estudio? O qué conceptos y argumentos voy a utilizar para demostrar esta hipótesis, ¿sí? Porque una hipótesis no es que nosotros podemos decir es positivo y es negativo, tenemos que dar la explicación el por qué es positivo o por qué es negativa. Y ahí, bueno, ya en los objetivos, pues lógicamente yo ya no me voy a detener aquí porque ya los compañeros que han expuesto, ¿verdad? Ya han hablado sobre estos objetivos. Y lógicamente que hay pasos, ¿verdad? Para elaborar los objetivos, ver la perspectiva, tener y marcar diferencia entre otros actores, ¿verdad? Situar el objeto de estudio dentro de un marco de conocimiento, que es la bibliografía, presentar un glosario de términos y de ideas, ¿no? Muchas veces también a alguien creo que les corregía, había puesto una sigla X, ¿no? Pero ustedes acuérdense que los que van a leer el artículo, no todos son médicos, ¿ya? Puede ser que alguien busque un artículo con el nombre de ustedes y ustedes ponen por decir, supongamos que pongan TLC, por decir. Y entonces, ustedes saben qué es TLC, ¿no? Según la medicina. Imaginémonos que haya sido ese término. Entonces, ustedes tienen que decir, a ver, ¿qué significa la T? ¿Qué significa la L? ¿Qué significa la C? Y entre paréntesis se pone TLC. Eso se pone al inicio. Y nosotros también, si queremos agregar un glosario, podríamos poner el glosario, ponemos la sigla y ponemos qué significa. Bueno, hay siglas que ya las conocemos mundialmente, como es la OMS, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Sabe que la OMS es la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo hay otras siglas que no son tan conocidas, entonces es necesario que nosotros la pongamos. Cuando aparece eso en primera vez, ya en la segunda vez que nosotros queremos poner, ya ponemos la sigla, porque ya hemos especificado qué significa en la parte superior. Y pues lógicamente también nos ayudamos de un glosario que va a lo último, ¿verdad? Y de esto, de otorgar la fiabilidad y confiabilidad, ¿verdad? En el semestre anterior hablamos bastante de la confiabilidad, ¿ya? Yo creo que también les pasé algo cuando recién iniciamos sobre la confiabilidad o cuando les hablé sobre el planteamiento del problema, que los resultados deben ser confiables, ¿sí? Los resultados nosotros no tenemos por qué alterarlos, por qué inventarlos. Imaginémonos que hemos hecho una investigación X y a nosotros se nos ocurrió poner resultados al azar. Y posiblemente hay otra institución que está haciendo con el mismo tema y ellos van a tener diferentes resultados. Entonces van a decir, ay, ¿por qué los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentaron este resultado? Entonces no coinciden, hay mucha diferencia significativa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ellos falsearon o nosotros no hicimos las cosas bien? Entonces, por eso siempre esa información tiene que ser confiable, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las partes de una fundamentación teórica en una investigación. Dice que se dividen en diferentes apartados, ¿verdad? Los antecedentes, que son los que nosotros localizamos en la bibliografía, las bases teóricas, de igual, la definición de términos. Y cuando hacemos la definición de términos, nosotros también tenemos que buscar información confiable. No podemos poner cualquier información cuando hacemos la conceptualización o la definición de términos, ¿no?
Entonces dice que vamos a ver en qué consiste ello. Bueno, aquí tenemos los antecedentes bibliográficos, que ustedes ya saben para qué usamos la bibliografía. ¿Ya? Revisamos en publicaciones, en revistas científicas, en artículos, en recopilaciones, en los metaanálisis, en los libros. Y aquí hay dos que yo les subrayé. Entonces dice que tenemos dos, por lo general existen dos clases de antecedentes. Primero los teóricos y luego los de campo, ¿verdad? Los teóricos es todo lo que nosotros encontramos en los libros, en los documentos, artículos, entre otros. Y los del campo es cuando ya nosotros, ¿verdad? Vamos al campo. En este caso el campo es virtual, ¿verdad? Porque ustedes van a enviar el formulario por vía online para que en este caso la gente lo conteste, ¿sí? Y bueno, aquí sigue también con las bases teóricas, que ya ustedes saben cuáles son esas bases teóricas. Aquí ya tenemos las definiciones de los términos, ¿verdad? Que también aquí hay que ser conciso. ¿Sí? No poner cualquier bibliografía, sino de bibliografía confiable. Si yo quiero, por decir, poner cefalea, yo tengo que buscar qué es cefalea, pero no de cualquiera, sino de personas expertas que han publicado sobre cefalea. ¿Sí? Y lógicamente, pues que aquí este apartado es para describir, analizar y establecer el significado de los conceptos más obstrusos que puedan presentar cierta ambigüedad. O sea, no tenemos que ser ambiguos, no tenemos que poner un significado que no está. Supongamos que yo ponga cefalea es un dolor intenso que me da en la frente. Ya, pero eso no dice la literatura. Entonces yo tengo que ver es lo que realmente está escrito en otros estudios. Y como ya les había dicho, pues esta referencia, ¿verdad? Era un documento que encontré en este link, pero que este documento tenía estas dos bibliografías de las cuales hablaban. Ya. Este documento yo lo voy a subir en Teams, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar y si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, eso es. Y ya veo que Georgie Chávez ha puesto en el chat dependiente. Yo le hice a Diana, me parece que fue, a Diana Soledispa, una pregunta sobre qué variables. Y Georgie Chávez le ha puesto ahí en el chat. Chicos, dejemos que cuando se hacen una pregunta, como yo sé decir, no soplemos. ¿Sí? Diana es una muy buena estudiante, simplemente lo que tenía que poner ¿cómo se decir yo? En funcionamiento sus neuronas y recordar. Entonces, ustedes en vez de hacerle un bien a Diana, le están haciendo un mal porque no le dejan pensar, sino que ya le van dando la respuesta. Eso no se hace, ¿sí? No se hace. Así que, Georgie, mucho cuidado. Ustedes saben que ahora en el internet todo podemos ver, ¿sí? Entonces, eso es. Chicos, ¿alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces, buen provecho. Ya saben cuándo tienen que presentar la tarea y analizar, ¿sí? Muchas gracias. Hasta Gracias, doctora. otra Pase bien. oportunidad, Gracias, ¿sí? doctora.